Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la relación entre fe y razón. Para empezar, vamos a aclarar primero los términos, qué entendemos por razón y qué entendemos por fe. El término razón se usa en diferentes sentidos. Por ejemplo, razón suele significar en el lenguaje familiar cotidiano tener la recta opinión acerca de un tema en discusión. Cuando Sócrates y Agustín discuten y Tomás ve desde lejos y dice, Agustín tiene la razón, es decir, acerca del tema en discusión, tiene la visión correcta. Eso es un modo de usar el término razón de manera general. También se habla de razón en el uso normal de las facultades específicas del hombre. Un loco, se dice, ha perdido la razón, ha perdido el juicio, el uso normal de sus facultades. Esos son sentidos amplios en el lenguaje habitual, cotidiano y coloquial. También razón significa, de manera más precisa, en general el conjunto de todo el saber humano. Todo aquello que el hombre puede alcanzar como término de su conocimiento, desplegando el dominio, el campo que puede abrazar la razón humana. De manera más precisa, se usa el término razón para indicar el conjunto de las ciencias, los saberes en el sentido fuerte de lo que es capaz el hombre. Y todavía de manera más profunda, se usa el término razón para indicar el saber filosófico, la filosofía. Filosofía, pero no como se habla hoy en día, con la New Age, con las sabidurías orientales, la filosofía budista y todas estas tonteras. No, filosofía en el sentido griego, fuerte, profundo, la estructura misma de las cosas, las causas más remotas de las cosas. También, entonces, significa eso. También razón significa el intelecto humano en su dimensión discursiva. Es decir, cuando nos ponemos a elaborar, a tratar de ir encadenando pensamientos. Eso significa razón, proceder paso a paso. Y razón también significa el intelecto humano, porque el intelecto humano es profundamente discursivo. En eso se diferencia al intelecto de los ángeles y más aún, infinitamente del intelecto divino. El intelecto de los ángeles es solamente intuitivo, puntual, no discursivo. Con un solo acto, el ángel entiende todo lo que sería un libro. Nosotros no podemos, tenemos que ir de a poquito, ir leyendo capítulo por capítulo, ir siguiendo los razonamientos. Es distinto el modo de funcionar del intelecto humano al intelecto angélico. Razón significa entonces el intelecto humano en su especificidad discursiva. Todo esto se quiere decir cuando se dice razón en oposición a la fe. ¿Qué quiere decir fe entonces? Fe quiere decir, bueno, ante todo es un acto de decir sí, sin apoyarme en la cosa misma que acepto, sino en la autoridad de alguien quien me lo dice. La fe es la aceptación de una verdad basada en la autoridad de quien me la anuncie. La mayoría de las cosas que nosotros conocemos, las conocemos por fe. El señor Napoleón, ninguno de nosotros ha tenido el gusto de conocerlo en persona. Aceptamos que es así, porque están los libros de historia, los historiadores, que nos cuentan que las cosas fueron así. Pues bien, las aceptamos, es legítima y es justo. Pero es una aceptación de fe que hacemos. No la hemos verificado personalmente. Esa es la fe humana, natural y legítima. Es un acto que nos pone en conocimiento de ciertas verdades. Pero también hay otra fe, otro acto de fe que es sobrenatural, que sobrepasa las capacidades del intelecto humano. Las verdades que dije recién, ejemplo, la existencia de Napoleón, la existencia de los emperadores romanos, la existencia de Hitler. Si nosotros quisiéramos, podríamos verificarlas basándonos en nuestras solas fuerzas humanas. En cambio, que el buen Jesús está en el santísimo sacramento del altar con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad,
no tenemos cómo comprobar eso basándonos en nuestras solas fuerzas humanas. No hay modo de verificarlos. Lo creemos, lo confesamos, estamos convencidos con todas las fuerzas de nuestras almas, pero no podemos proporcionar de ello una demostración en el sentido de las ciencias. Sin embargo, después de la consagración lo que vemos ya no es pan, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un acto de fe. La diferencia con el otro acto de fe natural es que aquí la autoridad de quien revela es totalmente sobrenatural. Revela a Dios mismo a través de las fuentes de revelación, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, la tradición viva de la Iglesia, y con el único magisterio autorizado para interpretarlo. Fe significa el conjunto de verdades que la autoridad nos presenta para ser creídas. En latín, fides que, fides, Q, U, A y la E. Es decir, la fe que es creída, el objeto o la cosa o el conjunto de verdades sobre el cual cae mi consentimiento o aceptación. Y cuando se quiere mencionar el hábito infundido por Dios, se dice fides qua, es decir, aquella inclinación interior mediante la cual y en fuerza de la cual acepto lo que me viene propuesto para ser aceptado. En latín se dice fides qua. Aclarados los términos, ahora vamos a leer lo que nos dice el Concilio Vaticano I acerca de la relación entre fe y razón. Concilio Vaticano I, capítulo 4, sobre la fe y la razón, dice: el asentimiento perpetuo de la Iglesia Católica ha sostenido y sostiene que hay un doble orden de conocimiento, distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, porque en uno conocemos mediante la razón natural y el otro mediante la fe divina. Por tanto, el apóstol, quien atestigua que Dios es conocido por los gentiles a partir de las cosas creadas, Romanos 1, 19 y 21. Y ciertamente la razón, cuando iluminada por la fe, busca persistente y piadosamente, sobriamente, alcanza por el don de Dios cierto entendimiento y muy provechoso de los misterios, sea por analogía con lo que conoce naturalmente, sea por la conexión de esos misterios entre sí y con el fin último del hombre. Sin embargo, la razón nunca es capaz de penetrar estos misterios de manera como penetra aquellas verdades que forman su objeto propio, ya que los divinos misterios, por su misma naturaleza, sobrepasa tanto el entendimiento de las criaturas, pero aunque la fe se encuentra por encima de la razón, no puede haber nunca verdadera contradicción entre una y otra, ya que es el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, quien ha dotado la mente humana con la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni puede la verdad contradecir la verdad. Y para finalizar me gustaría leer esto, ya que para mí es muy importante porque es muy común escuchar a personas decir que la fe y la razón están opuestas, pero veamos lo que nos dice la doctrina católica acerca de esta falacia. Cito: la aparición de esta especie de vana contradicción se debe principalmente al hecho o de que los dogmas de la fe no son comprendidos ni explicados según la mente de la Iglesia, o de las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la razón. De esta manera definimos que toda afirmación contraria a la verdad de la fe iluminada es totalmente falsa. Así que hay que acabar con este mito de que la fe y la razón están opuestas. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, nos dice que la fe y la razón son dos alas que nos eleva al cielo. Además, hay que agradecerle a la Iglesia sobre el cultivo de las ciencias que hizo en la Edad Media, ya que es muy evidente que la Iglesia siempre cultivó la filosofía, la metafísica y en general
todas las ciencias. Así que compartan este video y habrá una segunda parte acerca de este tema citando una encíclica del Papa León XIII que estoy estudiando, que también habla acerca de la fe y la razón. Compartan este video.